tal, compañeros? Somos el equipo 5. Está conformado por Cristian Sandoval Cervantes, Román Magaña Gil, Aldo Pardo Calderón, Daniel Enrique Arellano Smith y René García. Bueno, nos tocó el tema de componentes y solutos orgánicos. gusto. Vamos a explicarles un poco de este tema y cómo interactúan estos en la célula. Bueno, pues vamos a empezar. Un compuesto orgánico, también es llamado molécula orgánica, es una sustancia química que contiene carbono. Estos se encuentran formando enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos menos frecuentes en su estado natural. Estos compuestos se denominan moléculas orgánicas, las cuales las moléculas orgánicas pueden ser de dos tipos. Moléculas orgánicas naturales son las sintetizadas por los seres vivos y se llaman biomoléculas, las cuales son estudiadas por la bioquímica y las derivadas del petróleo como los hidrocarburos. Las otras, moléculas artificiales o orgánicas artificiales, son sustancias que no existen en la naturaleza, ya han sido fabricadas o sintetizadas por el hombre, como los plásticos. Generalmente, los compuestos orgánicos tienen carbono con enlaces de hidrógeno y los compuestos inorgánicos no. Por lo tanto, todas las moléculas orgánicas contienen carbono, pero no todas las moléculas que contienen carbono son moléculas orgánicas. Bueno, ahora les hablaré sobre los tipos de compuestos orgánicos. El carbono es singularmente adecuado para cumplir un papel central en los compuestos orgánicos, por el hecho de que es el átomo más liviano capaz de formar múltiples enlaces covalentes. A raíz de esta capacidad, el carbono puede combinarse con otros átomos de carbono y con otros distintos. Una característica general de todos los compuestos orgánicos es que liberan energía cuando se oxidan. Bueno, también les explicaremos un poco acerca de las biomoléculas orgánicas. Se clasifican en glúcidos, lípidos, proteínas o prótidos y ácidos nucleicos. Bien, sabemos que los glúcidos son compuestos orgánicos que tienen en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos dos últimos elementos, el hidrógeno y el oxígeno, suelen estar en la misma proporción que en el agua, es decir, va a existir el doble de hidrógeno que de oxígeno. De ahí que se les conozca con el nombre de hidratos de carbono o carbohidratos. Los lípidos están compuestos principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno. Aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno, no responden a una estructura química común y sus propiedades biológicas son muy variadas, si bien tienen como característica principal el ser hidrófobas o insolubles en agua y sí en solventes orgánicos como la benzima, el alcohol, el benceno y el cloroformo. Proteínas. Son moléculas muy grandes compuestas de largas cadenas de aminoácidos, conocidas como cadenas polipépticas. Como dato aparte, tenemos que cada especie animal o vegetal es capaz de sintetizar sus propias proteínas. Y por último tenemos los ácidos nucleicos. Estos son macromoléculas que son polímeros formados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos, los cuales son 5, que son la adenina, guanina, citosina, timina y el uracilo. Los ácidos nucleicos también forman largas cadenas o polinucleótidos, lo que hace que algunas de estas moléculas lleguen a alcanzar tamaños gigantes. Un complemento de los glúcidos
Los hidratos de carbono es que se clasifican en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Los monosacáridos constan de una sola molécula, como la glucosa, la fructosa y la ribosa. Los disacáridos están formados por dos moléculas de monosacáridos, como la sacarosa, un ejemplo el azúcar de caña o remolacha, y la lactosa, azúcar de la leche. Los polisacáridos son polímeros de monosacáridos, no tienen sabor dulce y desempeñan funciones de almacenamiento de energía y de formación de estructuras celulares. Los polisacáridos de reserva son polímeros de glucosa. Los más importantes son el almidón o fécula vegetal, el glucógeno. Los principales polisacáridos estructurales son la celulosa, polímero de glucosa, que es un componente de la pared de las células vegetales, y la quitina, polímero de un derivado de glucosa, que encuentra en la composición del exoesqueleto de los artrópodos y de las paredes celulares de muchos hongos. Bien, ahora las funciones de los carbohidratos en la célula. Energéticamente los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo de peso seco. Cubiertas las necesidades energéticas, una pequeña parte se almacena en el hígado y músculos como glucógeno, normalmente no más del 0.5% del peso del individuo. El resto se transforma en grasas y se acumula en el organismo como tejido adiposo. Como recomendaciones, se recomienda que mínimamente se efectúe una ingesta diaria de 100 gramos de hidratos de carbono para mantener los procesos metabólicos. Otra función de los carbohidratos es el ahorro de proteínas. Si el aporte de carbohidratos es insuficiente, se utilizarán las proteínas para fines energéticos, relegando su función plástica. Las proteínas son el sustrato básico e imprescindible de la célula. Son los nutrientes plásticos estructurales orgánicos que la componen. Se diferencian de los carbohidratos y de las grasas en que además de carbono, oxígeno e hidrógeno contienen nitrógeno. Sus funciones primordiales forman parte de la estructura básica de los tejidos, músculos, tendones, piel, uñas, y por otro desempeñan funciones metabólicas y reguladoras, asimilación de nutrientes, transporte de oxígeno. También son los elementos que definen la identidad de cada ser vivo, ya que son la base de la estructura del código genético, ADN, y de los sistemas de reconocimiento de organismos extraños en el sistema inmunitario. Bueno, pues con esto concluimos nuestro video. Espero les haya gustado, hayan entendido, y cualquier duda, sugerencia, aclaración, pues por favor escribirlo. No olviden de darle manita arriba y compártanlo a sus familiares, amigos, gente más cercana que quieran y les guste este tema. Ya, bueno, esto ha sido todo y hasta luego.